La Reina de la Oscuridad. Dragonlance, Crónicas de la Dragonlance 3. Margaret Wise and Tracy Hickman. Poemas, Michael Williams. Audiolibro editado por El Amo del Calabozo. 2019. Libro octavo. Capítulo tercero. La morada de los dioses. Fue aquella una jornada larga y fatigosa, en la que los compañeros deambularon sin rumbo por las montañas. Al menos, así se le antojó al impaciente semielfo. Lo único que le impedía estrangular a Fisban, tras entrar en el segundo cañón en menos de 4 horas, era el conocimiento de que el anciano les guiaba en la dirección correcta. Por muchos rodeos que trazasen hasta sentirse perdidos, por mucho que Tanis afirmase haber pasado 3 veces junto al mismo peñasco, en cuanto lograba atisbar el sol comprendía que viajaban hacia el nordeste sin desviarse un ápice. A medida que avanzaba el día, no obstante, el astro que les orientaba parecía más y más remiso a dejarse ver. El gélido aire invernal había desaparecido para dar paso a una brisa preñada de aromas de brotes tiernos, si bien el cielo no tardó en ensombrecerse con plomizos nubarrones que se descargaron en una lluvia monótona, fina y persistente cuyas gotas tamborileaban sobre sus cabezas y empapaban las capas. A media tarde el grupo estaba desalentado. Incluso Tasleov, que había discutido acaloradamente con Fisban la ruta a seguir, perdió el ánimo. Las reyertas entre ambos resultaban frustrantes para Tanis, pues ponían de manifiesto que ninguno de ellos conocía su situación y, además, el semielfo había sorprendido al mago consultando el mapa al revés. Tras uno de estos altercados el Kender incluso embutió sus dudosos documentos en la bolsa y rehusó volver a sacarlos pese a las amenazas de Fisban, quien se declaró dispuesto a convertir su copete en una cola de caballo. Hastiado de ambos, Tanis envió a Taz a la retaguardia para que se calmara y apaciguó al mago. Tras su fingida amabilidad alimentaba el secreto deseo de emparedarles a ambos en una cueva. El sosiego que invadiera al semielfo en Calaman desaparecía de manera progresiva en tan extenuante viaje. Aquella paz, ahora se percataba, provenía de la actividad, de la perenne búsqueda de decisiones útiles y en definitiva de la convicción de hacer algo para ayudar a Lorane. Aquellas ideas reconfortantes lo mantenían a flote en las turbulentas aguas que lo rodeaban, como hicieron los elfos marinos al socorrerle en el mar sangriento de Istar. Pero ahora una negra oleada se cerraba de nuevo sobre su cabeza. Tanis no cesaba de pensar en Lorane. Evocaba una y otra vez las palabras acusadoras de Giltanas, lo hizo por ti, y aunque sin duda el príncipe elfo lo había perdonado, él no era tan condescendiente a la hora de enjuiciar sus propias acciones. ¿Qué había sido de la muchacha en el templo de la Reina de la Oscuridad? ¿Vivía aún? Se reprendió por planteárselo siquiera, por supuesto que vivía. La perversa soberana no pretendía matarla, al menos mientras ignorase el paradero de Berem. Centró su mirada en el hombre que caminaba delante de él, cerca de Caramon. Haré lo que sea con tal de salvar a Lorane, se dijo para sus adentros, apretando el puño. Lo que sea. Aunque tenga que sacrificar mi vida o la de... Se interrumpió. Realmente estaba dispuesto a entregar a Berem. Aceptaría negociar un intercambio con la Reina Oscura, quizá para hundir al mundo en unas tinieblas tan vastas que nunca había de volver a ver la luz. No, era incapaz de hacerlo. Lorane preferiría la muerte antes que formar parte de semejante confabulación. Mientras caminaba, sin embargo, cambió de actitud. No permitiría que ella opinase. El mundo debía correr su propia suerte. Estamos condenados. No podemos vencer bajo ninguna circunstancia, y la vida de Lorane es lo único que importa, lo único, pensó entristecido. Tanis no estaba solo en sus lóbregas cavilaciones. Taike avanzaba junto al guerrero, con sus pelirrojos tirabuzones convertidos en un hálito de luz y calor bajo el tormentoso cielo, pero su luminosidad se terminaba en los vibrantes reflejos del cabello, sin alcanzar sus ojos. Aunque Caramon la colmaba de atenciones, no la había abrazado desde aquel breve y maravilloso momento en que, bajo el mar, su amor le había pertenecido por entero. El recuerdo de su efímera felicidad la atormentaba en las interminables noches, irritándola e incluso impulsándola a decidir que el hombretón la había utilizado para aliviar su propio sufrimiento. Se prometió a sí misma que una vez
Concluida la aventura, correría en busca de un noble de Calaman que, durante su estancia en la ciudad, la había mirado con insistencia, pero eran solo elucubraciones nocturnas. Durante el día, siempre que observaba a Caramon y le veía arrastrarse cansino por el sendero, se disolvía su máscara de indiferencia. No podía evitar acariciarle en la frente, a lo que él respondía alzando el rostro y sonriéndole. Taike entonces suspiraba, y se borraba de su pensamiento la imagen de todos los aristócratas que poblaban el universo. Flint lo seguía a trompicones, sin apenas despegar los labios ni proferir la menor queja. De no haber estado envuelto en su torbellino particular, Tanis habría comprendido que aquella actitud no auguraba nada bueno. En cuanto a Berem, nadie sabía qué ocurría en su interior, si ocurría algo. Sus nervios y osquedad aumentaban a cada hora que pasaba, y aquellos ojos azules que contrastaban por su brillo con sus ajadas facciones se asemejaban ahora a los de un animal enjaulado. Fue en la segunda jornada de viaje por las montañas cuando el hombre eterno desapareció. Aquella mañana había cundido la alegría al anunciar Fizban que pronto llegarían a la morada de los dioses. Sin embargo, una vez más la oscuridad reemplazó a la luz. La lluvia arreció. En 3 ocasiones a lo largo de una hora los vio el mago por los enmarañados arbustos entre excitadas exclamaciones de «¡Ahí está! Lo conseguimos», para detenerse en la orilla de un pantano, en el borde de un precipicio y frente a un impracticable muro de roca. En este último escollo Tanis sintió que le arrancaban el alma del cuerpo, hasta tal punto que incluso Tasleov retrocedió lleno de espanto al ver su rostro desencajado. El semielfo hizo un denodado esfuerzo para recobrar la compostura, y fue entonces cuando advirtió lo ocurrido. «¿Dónde está Berem?», preguntó con un escalofrío que borraba cualquier sentimiento que aún se agitara en su interior. Caramon parpadeó, regresando al parecer de un mundo imaginario, y se apresuró a mirar a su alrededor antes de responder con un rubor purpúreo en los pómulos. No lo sé, Tanis. Creía que se hallaba junto a mí. Es nuestro salvoconducto para entrar en Neraka, la única razón por la que respetan la vida de Lorane. Si lo atrapan. El semielfo se interrumpió, las lágrimas le impedían continuar. Trató de aclarar sus ideas pese a los pálpitos que retumbaban en su cerebro. «No te preocupes, lo encontraremos», trató de calmarle Flint dándole unas palmadas en el brazo. «Lo siento, Tanis», se disculpó Caramon. «Me he puesto a pensar en Raisti. No debí hacerlo. En nombre del abismo, ¿cómo se las arregla ese endiablado hermano tuyo para perjudicarnos? Incluso no estando entre nosotros», se quejó el semielfo. Tras unos instantes de reflexión, logró contenerse y añadir: «Lo lamento, Caramon. No es tuya la culpa, también era mi obligación vigilar a ese individuo. Todos deberíamos habernos ocupado de él. En cualquier caso hemos de retroceder, a menos que Fizban pueda hacemos atravesar esta sólida pared de piedra, ni se te ocurra considerarlo, anciano», apostilló al verle en actitud reflexiva. «Berem no andará lejos y habrá dejado un rastro visible, dada su escasa experiencia en viajar por las montañas». La suposición de Tanis era cierta. Tras una hora de minuciosa búsqueda, descubrieron una estrecha senda de animales que ninguno de ellos había observado al pasar por primera vez. Fue Flint quien detectó las huellas del hombre eterno en el fango y, llamando muy excitado a los otros, se acuclilló entre los matorrales para determinar el rumbo de las aún frescas pisadas. Sin esperar a sus compañeros echó a correr, animado por un acceso de energía que a todos dejó boquiabiertos. Como un sabueso conocedor de que su presa está al alcance, el enano salvó las marañas de trepadores que entorpecían su marcha por el bosque. Tan veloces eran sus zancadas que no tardó en interponer distancia con el resto del grupo. «Flint», le gritó Tanis en diversas ocasiones. «Espera». Pero a cada minuto quedaban más y más rezagados del hombrecillo hasta que lo perdieron de vista por completo. Por fortuna, su rastro era tan ostensible como el de Berem y hallaron poca dificultad en seguir las improntas que dejaban en el barro sus pesadas botas, por no mencionar las ramas quebradas y arbustos arrancados que marcaban su paso. De pronto se detuvieron. Habían llegado a otro risco vertical, si bien esta vez existía un modo de franquear un agujero excavado en la roca que formaba una abertura similar a la boca de un túnel. El enano se había
internado fácilmente a juzgar por sus recientes huellas, pero era tan angosto que Tanis lo contempló. Desalentado. Berem ha conseguido entrar, anunció Caramon señalando una mancha de sangre en la roca. Quizá, titubeó el semielfo. Tas, comprueba que hay al otro lado, ordenó, reticente ante la idea de aventurarse sin tener la total certeza de que no caerían en una trampa. Tasleov culebreó hacia el interior del supuesto pasadizo, y pronto oyeron sus confusas exclamaciones invitándoles a reunirse con él. Parecía sobrecogido, pero sus palabras resonaban de tal modo en la roca que no lograban entenderlas. De súbito, el rostro de Fishban se iluminó. Claro. Profirió en la cumbre del regocijo. Hemos hallado la morada de los dioses. Ese túnel es la entrada a la antigua ciudad. ¿No hay otro medio para acceder a ella?, preguntó Caramon sin apartar su inquieta mirada de la estrecha abertura. Creo recordar, empezó a decir Fishban reflexivo, que existía. Tanis, apresúrate. Era el Kender quien así interrumpía al mago. No me arriesgaré a tropezarme con otro punto muerto. Iremos por aquí, cueste lo que cueste, decidió el semielfo. A gatas, apoyados sobre sus miembros, los compañeros se introdujeron en la angosta boca. La travesía no fue fácil, en algunos tramos tuvieron que acostarse en el suelo y reptar cual culebras por el barro. Los anchos hombros de Caramon quedaban atascados constantemente, y al advertir su penosa situación Tanis se dijo que quizá deberían haberle dejado en la entrada hasta cerciorarse de que valía la pena internarse en el túnel. Tasleov los esperaba al otro lado, sin cesar de espiar su avance presa de una gran ansiedad. He oído los gritos de Flint un poco más adelante, no me cabe la menor duda, informó al cabecilla. Cuando veas esto no darás crédito a tus ojos, Tanis. Pero el semielfo no tenía tiempo para escucharle ni examinar su entorno, no hasta que todos los miembros del grupo hubieran salido sanos y salvos del pasadizo. Hubo que sumar esfuerzos cuando llegó el momento de arrastrar a Caramon al exterior, y aún así la piel de sus brazos sufrió diversos cortes que sangraban con profusión. Aquí estamos al fin, constató Fishban. El semielfo dio media vuelta para contemplar el paraje denominado la morada de los dioses. No es el lugar que elegiría como hogar si fuera una divinidad, comentó Tasleov en tonos apagados. Tanis no pudo por menos que mostrar su acuerdo con el Kender. Se hallaban en el borde de una depresión circular en las entrañas de cerro, similar a un cráter. Siendo el aspecto lo primero que llamó la atención de Tanis de profunda soledad que envolvía la zona. En su agotadora escalada por las montañas los compañeros habían visto promesas de vida renovada en forma de brotes arbóreos, hierba verdeante y flores silvestres que se abrían paso en el fango y en los montículos de nieve. Aquí, sin embargo, no se divisaban tales indicios. El fondo de la cuenca era llano, desértico, gris y mortecino. Los imponentes picos que los rodeaban se erguían en pos del cielo con su aserrada piedra vuelta hacia adentro, como si quisieran empujar al observador hacia el vacío y hundirle en la desmenuzada roca que se extendía a sus pies. El azul del firmamento era puro y gélido, desprovisto de sol, nubes suaves, pese a que llovía cuando entraron en el túnel. Se asemejaba a un ojo implacable que los contemplara sin pestañear. Tanis se estremeció al pensarlo, de modo que se apresuró a desviar la mirada de las alturas para posarla en el valle. Debajo del sobrecogedor retazo de cielo, en el centro mismo de la cuenca, se alzaba un círculo de inmensos y deformes peñascos. Se trataba de una circunferencia perfecta formada por rocas amorfas, circunstancia que no dejó de sorprender al semielfo. Tan bien encajadas estaban, que, cuando trató de forzar la vista entre sus sólidas yentures no logró atisbar desde dónde se hallaba lo que custodiaban con tanta solemnidad. Sus contornos constituían la única estructura visible en el silencioso paraje. Este lugar me inspira una honda tristeza, susurró Taike. No me espanta ni recibo la impresión de que anide el mal en él, solo me llena de pesar. Si los dioses lo visitan debe ser para lamentar las calamidades del mundo. Fishban giró la cabeza para fijar en la muchacha una mirada penetrante, pero cuando se disponía a hablar lo interrumpió un grito de Tasleov. Tanis, fíjate en eso. Ya lo veo. El semielfo emprendió carrera hacia el punto que señalaba el Kender. En el otro lado de la cuenca distinguió los vagos perfiles de dos figuras, una alta y la otra más
pequeña, enzarzadas en lo que parecía una cruenta lucha. Es Berem, anunció Taz que, con la agudeza propia de su raza, veía con total claridad a las criaturas. Intenta derribar a Flint. Rápido, Tanis. Maldiciéndose a sí mismo por permitir que esto sucediera, por no vigilar mejor al hombre eterno ni obligarle a revelar los secretos que de forma tan hermética guardaba en su alma, Tanis recorrió el pedregoso suelo con una velocidad fruto del temor. Oía cómo le llamaban los otros, pero hizo caso omiso de sus advertencias. Todos sus sentidos estaban concentrados en aquella pareja forcejeante que ahora se dibujaba con total nitidez. De pronto vio que el enano caía y Berem se plantaba junto a él. Flint, vociferó el semielfo. Tan violentas eran sus palpitaciones que la sangre nublaba su visión y sentía un punzante dolor en los pulmones, como si no recibieran el aire necesario para respirar. Sin prestar atención a su zozobra, aceleró la marcha, a la vez que Berem se volvía hacia él y trataba de decirle algo. Percibió el movimiento de sus labios, pero la arremolinada sangre que bullía en sus tímpanos le impedía oírle. A los pies del hombre eterno yacía el enano. Tenía los ojos cerrados, la cabeza inclinada hacia un lado, y la tez del rostro teñida de un gris ceniciento. ¿Qué le has hecho?, imprecó Tanis a Berem. Le has matado. Un sentimiento mezcla de pesar, culpabilidad y desesperación estalló en las entrañas del semielfo, inundando todos sus órganos. No veía apenas, una sanguinolenta oleada había empañado sus ojos. Enarboló la espada sin tener conciencia de haberla desenvainado y, al instante, le sobrecogió el frío contacto de su empuñadura. El rostro de Berem se hallaba inmerso en un mar de tonos rojizos, donde destacaban sus ojos preñados no de terror, sino de pesadumbre. Al ver que los abría hasta desorbitarse, Tanis comprendió que había hundido su acero en aquel cuerpo que se le ofrecía sin resistencia, traspasándolo con tanto ímpetu que oyó el chasquido de sus huesos quebrados seguido del estrépito producido por el filo en la roca donde se apoyaba el herido. La tibia sangre empapó las manos del semielfo a la vez que un sordo aullido resonaba en su cerebro. Un peso muerto cayó sobre él, y a punto estuvo de derribarle. Era el cuerpo de Berem lo que le atenazaba, pero ni siquiera lo advirtió. Luchó frenéticamente para liberar su arma y apuñalarle de nuevo, tan empecinado en su ataque que, aunque lo agarraron unas poderosas manos, no acertó sino a desembarazarse de ellas. Cuando recuperó el control de la espada, Berem se desplomó sobre el suelo en un charco de sangre, que manaba a borbotones por su espantosa herida. La joya verde despedía diabólicos destellos en el pecho del inerte individuo. Oyó tras su espalda una profunda y cavernosa voz, que se confundió con los sollozos suplicantes de una mujer y un aullido de dolor. Enfurecido, Tanis dio media vuelta para encararse con quienes habían tratado de refrenarle. Vio a un hombre robusto con el semblante contraído y una muchacha pelirroja por cuyos pómulos corrían sendos torrentes de lágrimas, pero no los reconoció. Se acercó a la pareja un anciano de edad incalculable, que irradiaba paz pese a que en sus ojos brillaba la llama del sufrimiento, y esbozó una gentil sonrisa al mismo tiempo que posaba la mano en el hombro del semielfo. Su contacto le produjo el mismo efecto que el agua fresca en las sienes de un enfermo devastado por la fiebre. La sangrienta bruma se desvaneció de los ojos de Tanis, quien soltó la espada manchada de sangre para arrodillarse en pleno llanto a los pies de Fisban. El anciano se inclinó hacia adelante y le dio unas reconfortantes palmadas. Sé fuerte, Tanis, le alentó, debes despedirte de alguien a quien espera un largo viaje. Flint, exclamó el semielfo. Se había olvidado de él. Fisban asintió con tristeza y lanzó una mirada de soslayo al cadáver de Berem. Vamos, no hay nada más que puedas hacer aquí. Tanis se puso en pie tambaleándose y se enjugó las lágrimas antes de dejarse caer de nuevo, esta vez junto a Flint. Yacía su cuerpo en el rocoso terreno, si bien ahora su cabeza reposaba en el regazo de Taz-Leof. El enano sonrió al ver su rostro volcado sobre el encogido su cuerpo en la proximidad de tan entrañable amigo. Estrechando la rugosa mano del enano entre las suyas, Tanis la estrujó con la fuerza que confiere el cariño. Casi le perdí, explicó Flint mientras aplicaba la otra mano a su pecho. Cuando Berem se disponía a escapar por la cavidad de la roca estalló mi viejo corazón. Supongo que me oyó gritar.
porque lo último que recuerdo es que me sostenía en sus brazos para depositarme sobre la roca. Entonces no intentó lastimarte, afirmó, más que preguntó el desconcertado Tanis. Apenas podía hablar. Lastimarme. Berem es incapaz de matar una mosca, no resulta más nocivo que nuestra dulce Taike. El enano sonrió a la muchacha, que también se arrodilló a su lado. Cuida a ese asno de Caramon, ¿me oyes bien?, le dijo. Asegúrate de que salga ileso de la tormenta. Lo haré, Flint. Taike lloraba. Por lo menos no tendrás oportunidad de ahogarme de nuevo, gruñó el enano a la vez que clavaba en el guerrero una mirada no furibunda, sino rebosante de amistad. Y si vuelves a ver a tu hermano, propínale un puntapié de mi parte. Caramon no supo responder, la congoja se lo impedía. Voy a ver qué ocurre con Berem, balbuceó el fornido hombretón, antes de ayudar a Taike a incorporarse y llevarla a un lugar apartado. No permitiré que emprendas tu aventura sin mí. Gimió Taz. Te enfrentarás a un sinfín de problemas y debo estar allí para ayudarte. Ahora gozaré al fin de la paz que no he conocido desde que te tropezaste en mi camino. Rezongó el enano. Quiero que conserves mi yelmo, el del penacho de plumas de grifo. Tras dirigir a Tanis una resuelta mirada, volvió de nuevo el rostro hacia el lloroso Kender y, suspirando, acarició su mano. Oh, vamos, no te lo tomes así. He llevado una existencia feliz, rodeado siempre de compañeros leales. He presenciado catástrofes lamentables, pero también actos bondadosos. Detesto tener que dejaros cuando la esperanza renace en nuestro mundo y más vais a necesitarme. Su nublada visión se desvió hacia el semielfo. Pero ya os he enseñado cuánto sé. Todo irá bien. Estoy seguro de que saldréis adelante. Se apagó su voz, al mismo tiempo que entornaba los ojos para exhalar un profundo suspiro. Tanis apretó la mano que aún sostenía y, en el instante en que Semielfo hundía el rostro en el hombro de su moribundo amigo, Fizban se plantó a los pies de este último. Sé quién eres, dijo el enano en tonos apagados, observando al mago con un extraño brillo en los ojos. Vendrás conmigo, ¿verdad? Al menos en el inicio del viaje, para que no estés solo. He pasado tanto tiempo entre amigos que me resulta difícil embarcarme en solitario en mi nueva andadura. Te acompañaré, prometió Fizban. Ahora descansa. Las miserias de este mundo han cesado de incumberte, te has ganado el derecho a dormir. Dormir, repitió el enano relajado. Sí, es lo que necesito. Despiértame cuando estés a punto, cuando sea el momento de partir. Cerró de nuevo los ojos, inhaló una bocanada de aire y lo expulsó por última vez. Tanis se llevó a los labios la mano de Flint que sostenía entre las suyas y luego la depositó sobre el exánime pecho musitando. Adiós, viejo amigo. No, Flint. Agitado por un llanto incontrolable, Tazleof atravesó su cuerpo sobre el del yaciente. Tanis incorporó con dulzura al Kender, que forcejeó como un niño entre sus firmes brazos. Hasta que, agotado, se refugió en su hombro para seguir sollozando. El semielfo acarició el copete del compañero, pero, de pronto, alzó los ojos y se puso rígido. ¡Alto! ¿Qué haces, anciano?, vociferó. Alejándose del atribulado Taz, Tanis centró su atención en el frágil mago. Fizban había alzado a Flint en sus brazos y, ante la atónita mirada de todos, echó a andar en pos del extraño círculo de piedras. Detente, le ordenó. Debemos celebrar sus exequias, construir un cúmulo funerario en su honor. El hechicero giró el rostro para encararse con Tanis. Su expresión era severa, y sostenía al pesado enano con tanta delicadeza como facilidad. Le prometí que no le dejaría solo en su viaje, se limitó a declarar. Sin la más leve vacilación, se encaminó de nuevo hacia las piedras. Tras un momento de duda, Tanis salió en su persecución, mientras los otros permanecían paralizados contemplando a la figura que se alejaba. En un principio al semielfo le pareció sencillo alcanzar a un viejo cargado con tan pesado fardo. Pero Fizban avanzaba a una velocidad vertiginosa, liviano como el aire a pesar del inerte cuerpo de Flint. Atenazado, de pronto, por el agotamiento, Tanis tuvo la sensación de estar tratando de dar caza a una nube de humo que se elevara hacia el cielo. Continuó su marcha a empellones hasta llegar al rocoso anillo,
donde el viejo mago acababa de penetrar sin soltar el cadáver del enano. Tanis se asomó al interior del misterioso círculo, animado tan solo por un pensamiento: arrancar los despojos de su amigo de los brazos de aquel anciano demente. No pudo evitar detenerse. Ante él se extendía lo que se le antojó un estanque de agua, tan remansada que nada alteraba su lisa superficie. Sin embargo, aquella sustancia no era líquida sino una losa de refulgente roca negra. Tan bruñida estaba que despedía destellos luminosos, poseedores de un brillo fantasmal. Reposaba frente a Tanis tan oscura como la noche y, al escudriñar sus profundidades, el semielfo distinguió el reflejo de innumerables estrellas y levantó la vista, esperando descubrir que, pese a no haber caído el crepúsculo, por algún inexplicable fenómeno el manto nocturno había cubierto la bóveda celeste. Pero no, esta última permanecía azul y despejada, sin sol ni ningún otro astro. Débil y aturdido, Tanis hincó la rodilla en el borde de la losa y examinó de nuevo su lustrosa superficie. Vio las estrellas y también las lunas, 3 lunas, también perfiladas, que empezó a temblar pues la tercera, la negra, solo se mostraba a los poderosos magos de túnica azabache y ahora se exhibía ante él cual un círculo de negrura extraído de las tinieblas. Incluso atisbó los huecos dejados por las constelaciones de la reina de la oscuridad y del guerrero valiente en el inefable firmamento. Recordó Tanis la explicación de Raistlin, quien afirmó que ambas habían desaparecido. Una se había cernido sobre Krynn, y el guerrero se había lanzado en persecución de la reina para presentarle batalla. Mientras se hallaba sumido en estas cavilaciones, Fizban se adentró en la negra superficie con los restos de Flint en sus brazos. El semielfo trató desesperadamente de seguirle, pero le resultaba más difícil deslizarse por aquella masa de fría roca que zambullirse en los abismos. No podía sino observar cómo el mago, caminando sigiloso como si temiera despertar a la criatura que acunaba, evolucionaba en el centro de la refulgente losa. Fizban, le llamó. El anciano no se detuvo a escucharle y prosiguió su avance entre las estrellas. Tanis sintió la proximidad de Taz-Leof y, haciendo su mano, la estrechó como hiciera antes con la de Flint. El hechicero alcanzó el centro del engañoso estanque, y se desvaneció. El Kender dio un ágil salto y se dispuso a abordar el negro espejo, pero Tanis lo sujetó por la muñeca. No, Taz, le dijo. No puedes acometer esta aventura con él, todavía no. Debes permanecer a mi lado, te necesito. Con una obediencia insólita en él, el Kender retrocedió y señaló el interior de la brillante roca. Mira, Tanis, exclamó tembloroso. La constelación ha regresado. Bajando la vista hacia el punto que le indicaba, el semielfo vio que el guerrero valiente ocupaba de nuevo su lugar. Sus estrellas, al principio meros destellos, asumieron, de pronto, un brillo deslumbrador que llenó de azulada luz el oscuro y pétreo estanque. Tanis buscó en el cielo la realidad que debía reflejar la losa, pero no distinguió sino un vacío sereno y desolado. Libro octavo. Capítulo cuarto. La historia del hombre eterno. Tanis, exclamó la voz de Caramon. Verem. Recordando, de pronto, lo que había hecho, el semielfo retrocedió por el pedregoso terreno en pos de Caramon y Taike, que contemplaban horrorizados la roca manchada de sangre donde yacía el cuerpo de Verem. Bajo su atenta mirada el hombre eterno comenzó a moverse, entre gemidos que no eran de dolor sino más bien como una evocación del sufrimiento vivido. Se sujetó el pecho con mano temblorosa y se puso en pie. El único vestigio de su profunda herida eran unas sombras sanguinolentas en su piel, que desaparecieron antes de que Tanis se reuniera con el trío. Hace honor a su apelativo, comentó el semielfo al desconcertado Caramon. Stem y yo le vimos morir en Pax Tarkas, enterrado bajo una tonelada de granito. Dice que ha sucumbido a innumerables catástrofes para renacer de nuevo, y afirma que desconoce el motivo. Dio un paso al frente a fin de acercarse a Verem y estudiarlo, mientras él lo observaba con el cansancio reflejado en sus, ahora, mortecinos ojos. Pero mientes en tus protestas de ignorancia, no es cierto. Añadió Tanis con aparente calma. Sabes muy bien por qué resucitas, y vas a revelárnoslo. Son demasiadas las vidas que dependen de tu secreto para que te permita conservarlo.
Beren bajó los ojos a modo de disculpa. Siento mucho lo de vuestro amigo, balbuceó. Intenté ayudarle, pero no pude hacer nada. Soy consciente de ello, admitió Tanis tragando saliva. También yo me horrorizo por mí. Actitud. La escena era borrosa, no vislumbré. Al oír sus propias palabras, Tanis se preguntó a quién pretendía engañar. Lo había visto todo con total nitidez, su momentánea ceguera fue fruto de su voluntad. ¿De cuántos acontecimientos de su vida podía decirse lo mismo? De las numerosas acciones que había presenciado, cuáles había deformado en su mente. No comprendía a Beren porque no deseaba hacerlo, aquel hombre personificaba para él los más abyectos sentimientos que albergaba en su propia alma y que detestaba sin habérselo confesado nunca. Le había matado, en efecto, mas en realidad su espada había traspasado a un desdoblamiento de su ego. Se sentía como si aquella herida que él mismo se infligiera hubiera derramado el veneno gangrenoso que corroía sus entrañas. Su mal podía curarse, la pesadumbre por la muerte de Flint era un bálsamo vertido en su interior que le purificaba de su propia perversidad al recordarle la existencia de la bondad, de las más nobles aspiraciones. Al fin lograba liberarse de las oscuras sombras de la culpa. Fuera cual fuere el resultado, se había esforzado por redimirse, por enderezar los entuertos que no solo él causara. Debía reprocharse ciertos errores, pero había llegado la hora de perdonarse a sí mismo y seguir adelante. Quizá leyó Beren en sus ojos todas estas reflexiones. Sin duda descubrió una compasión que nunca antes había traslucido. Estoy cansado, Tanis, declaró de forma inesperada, sin apartar la vista de las enrojecidas pupilas del semielfo. Agotado. Envidio a tu amigo porque ha hallado el reposo, la paz. ¿Cuándo me será concedida a mí? Apretó los puños y, con un estremecimiento, hundió el rostro entre sus manos. Me abruma el temor. Sé que el fin está próximo y tal idea me espanta. Todos nosotros sentimos miedo, suspiró Tanis frotándose los llorosos ojos. Tienes razón. Se avecina el desenlace y se nos presenta surcado por las tinieblas. Tú encierras la respuesta, Beren. No lo olvides. Os contaré cuanto pueda, accedió el hombre eterno, aunque parecían arrancarle las palabras. Pero debes ayudarme. Su mano aferró la del semielfo. Promételo. No puedo hacer promesas sin conocer antes la verdad, repuso Tanis en ademán sombrío. Beren se incorporó, apoyando la espalda en la roca empañada con su sangre. Los otros se acomodaron a su alrededor a la vez que se arropaban en sus capas debido al creciente viento, que azotaba en audibles silbidos las laderas montañosas y aullaba al filtrarse por las yentures de los extraños peñascos. Escucharon el relato de Beren sin interrumpirle, aunque en ocasiones Tas, en un repentino acceso de llanto, suspiraba en silencio refugiando el rostro en el hombro de Taike. Al principio, la voz del hombre eterno era poco más que un susurro, las frases brotaban de sus labios con una ostensible reticencia. Luchaba a menudo consigo mismo antes de vomitar la historia, como si le causara dolor. Pero a medida que hablaba aceleró el ritmo, invadida su alma por él. Inmenso alivio que le producía compartir su secreto tras tantos años de aislamiento. Cuando dije que comprendía el tormento que suponía para ti la pérdida de tu hermano, era totalmente sincero, comenzó, indicando a Caramon con una inclinación de cabeza. Yo también. Tuve una hermana. No éramos gemelos, pero nos sentíamos como tales. Le llevaba 1 año, y habíamos establecido vínculos muy especiales, quizá debido a la soledad en que vivíamos. Nuestra granja se hallaba en las proximidades de Neraka, en un lugar apartado donde no nos rodeaban casas vecinas. Mi madre nos enseñó a leer y escribir lo suficiente para salir adelante, y trabajábamos en los quehaceres que exigía nuestro tipo de existencia. Mi hermana era mi única compañera, mi única amiga. Y yo representaba lo mismo para ella. La supervivencia era entonces difícil y ella trabajó con todas sus fuerzas, demasiado, incluso. Después del cataclismo, tuvimos que luchar afanosamente para que no faltara el alimento en la granja. Nuestros padres eran ya viejos y estaban enfermos. En el primer invierno casi sucumbimos a la miseria, algo que no puede imaginarse si no se ha conocido. Mucho se ha hablado del hambre que asolaba estas tierras, pero la realidad sobrepasaba con creces a cualquier rumor. Sus ojos se ensombrecieron al evocar aquellos tiempos.
Las voraces manadas de animales salvajes y hombres, embrutecidos por la penuria, deambulaban sin norte y acechaban la granja. Aunque aislados, debo reconocer que corrimos mejor suerte que otros, si bien algunas noches no conseguíamos conciliar el sueño o debíamos armarnos con garrotes para defendernos de los lobos que merodeaban por las cercanías, atentos a la primera oportunidad de asaltarnos. Vi impotente cómo a los 20 años mi delicada hermana se había convertido en una anciana. Su cabello encaneció, se arrugó y demacró su rostro. Sin embargo, nunca profirió una queja. En primavera no nos hallábamos en mejor situación, pero según mi hermana había renacido la esperanza. Podíamos plantar semillas y verlas crecer, o cazar las piezas que, de nuevo, ofrecía el bosque y constituían un sustento aceptable. A ella le entusiasmaba cazar porque era muy hábil con el arco, además de proporcionarle esta actividad la ocasión de vivir al aire libre. Solíamos salir juntos. Aquel día, Berem enmudeció y, cerrando los ojos, empezó a tiritar como atenazado por el frío. Aunque le rechinaban los dientes, se sobrepuso lo bastante para proseguir. Aquel día nos alejamos más de lo habitual. El fuego provocado por un relámpago había chamuscado el sotobosque y al fin encontramos un camino que nunca habíamos visto antes. Parecía prometedor porque no habíamos tenido mucho éxito en nuestras escaramuzas y pensamos que quizá nos conduciría a algún venado. Tras recorrer un trecho, comprendí que no eran los animales los que habían abierto aquella brecha en la espesura, sino los hombres. Se trataba de una senda muy antigua que no se había utilizado durante décadas, y al percatarme de este hecho quise retroceder. Pero mi hermana no se detuvo, se había avivado su curiosidad. El semblante de Berem se contrajo en una tensa mueca. Por un momento Tanis temió que rehusara continuar, mas el hombre eterno salió de su ensimismamiento y reanudó el relato. Conducía a un extraño paraje. Mi hermana afirmó que eran las ruinas de un antiguo templo, erigido en honor de los dioses del mal. Lo ignoro, lo único que sé es que vi varias columnas rotas y esparcidas por el suelo, cubiertas de maleza, y que flotaba en la atmósfera circundante un halo de perversidad. Deberíamos haber abandonado al instante aquel ominoso recinto. Berem repitió la frase varias veces, como si entonara un cántico, antes de sumirse en el silencio. Nadie osó despegar los labios, así que el narrador retornó el hilo de su historia, tan quedamente al principio que los compañeros tuvieron que acercarse para oírle. No tardaron en comprender que había olvidado dónde estaban, que su mente navegaba por un lugar y un tiempo remotos. Hay un objeto bellísimo entre las ruinas, la base de una columna rota repleta de joyas incrustadas. La voz de Berem delataba sobrecogimiento. Nunca he visto nada tan hermoso, ni tantas riquezas juntas. ¿Cómo dejar que se pierdan en el bosque? Con una sola gema bastará para que podamos mudarnos a una ciudad, donde mi hermana recibirá de sus pretendientes las atenciones que merece. Hinco la rodilla y desenfundo mi cuchillo. Destaca entre las demás, una aljaya esmeraldina, que despide brillantes destellos bajo el sol. Es tan embrujadora que me froto los ojos para asegurarme de no estar soñando. Enarbolo la hoja de mi arma, Berem imitó el gesto con el brazo en alto, y escarbó con ella la piedra junto a la joya, resuelto a rebajarla. Mi hermana está aterrorizada. Me suplica, me ordena que me detenga. Nos hallamos en un paraje sagrado, afirma. Estos tesoros pertenecen a alguna divinidad y estás cometiendo un sacrilegio, Berem. Berem meneó la cabeza, nublado su rostro por el recuerdo de su ira. Decido ignorarla, aunque siento un punzante frío en mi corazón mientras trabajo la roca que rodea la gema. Desecho mi inquietud y le digo, si perteneció a los dioses, la han abandonado, del mismo modo que nos volvieron la espalda a nosotros. Pero ella se niega a escucharme. Berem abrió los ojos, revelando una gélida mirada difícil de sostener. Su voz provenía de las brumas del pasado. Me agarra por el brazo, hunde las uñas en mi carne. Duele. No sigas, Berem. Se atreve a exigir a su hermano mayor. No permitiré que prefans los tesoros de las divinidades. No tiene derecho a hablarme así. Lo hago por ella, por nuestra familia. No debería hostigarme. ¿Sabe qué ocurre cuando monto en cólera? La presa de la cordura se rompe en mi cerebro y deja escapar las aguas de la ira. No puedo pensar, mis ojos se ciegan. Le ruego que me suelte, pero ella me
Arrebata el cuchillo y araña la joya con la hoja. Una expresión de demencia invadió la faz de Berem. Caramon cerró sigiloso los dedos en Tomoa. La empuñaba de su daga, al advertir que el hombre eterno cerraba los puños y alzaba la voz hasta conferirle un timbre histérico. La empujó para desembarazarme de ella. No pretendía herirla, no creía haber empleado tanta fuerza. Se desploma frente a mí y, pese a darme cuenta de que debo frenar su caída, mis movimientos son tan lentos que no consigo alcanzarla. Se golpea la cabeza contra la columna, una aserrada roca le traspasa la sien, se llevó la mano a la suya, y la sangre mana por su rostro, se derrama sobre las joyas. El brillo de las piedras se apaga al unísono con sus ojos. Sus dilatadas pupilas han dejado de verme y entonces, una terrible convulsión azotó su cuerpo, obligándole a hacer una breve pausa. Es una visión espantosa, que se dibuja en mis pesadillas cada vez que trato de descansar. Como el cataclismo, solo que en ese periodo todo se destruyó. Ahora, en cambio, presencio una creación, fantasmal, pero una creación. La tierra se parte en dos y brotan enormes columnas ante mis atónitos ojos, elevándose hacia el cielo hasta reconstruir el templo. Sí, de las tenebrosas cimas surge un santuario horrible y deforme. La oscuridad se yergue en su centro, una negrura dotada de 5 cabezas que se retuercen cual serpientes en mi presencia. Me habla la aparición en una voz sepulcral que me estremece. Hace varios siglos fui desterrada de este mundo, y solo puedo regresar a través de una brecha abierta en él. La columna de las gemas era para mí una puerta cerrada que me tenía prisionera. Me has liberado, mortal, y como recompensa te otorgo lo que deseas, la joya verde es tuya. Resuena en el aire una risa burlona, y al instante siento un intenso dolor en el pecho. Bajo los ojos, para ver la esmeralda incrustada en mi carne tal como aún la exhibo ahora. Aterrorizado a causa del mal que se ha encarnado frente a mí, perplejo por mi abyecta acción, no acierto sino a contemplar inmóvil cómo el negro contorno asume una forma más nítida a cada segundo. Es un dragón. Lo distingo con total claridad, un dragón de 5 cabezas similar al que describían las oscuras leyendas de mi niñez. Sé que en cuanto el dragón penetre en nuestro mundo todo se habrá perdido, pues al fin comprendo la magnitud de mi alocado acto. Me hallo en presencia de la reina de la oscuridad que nos dieron a conocer los magos. Expulsada de sus antiguos dominios por el Gran Juma, ha intentado regresar sin tregua para sembrar su semilla. Ahora, por mi culpa, podrá recorrer de nuevo nuestras tierras. Una de las enormes cabezas culebrea hacia mí y adivino que pretende matarme, no puede permitir que nadie divulgue su retorno. Veo, paralizado, sus cortantes colmillos, pero no me importa. De pronto mi hermana se planta frente a mí. Está viva, mas cuando estiro las manos solo toco aire. Pronuncio su nombre, Hasla. Huye, Berem. Me exhorta. Corre. No puede pasar a través de mí, todavía no. Sálvate. No logro reaccionar. Mi hermana permanece suspendida entre la reina oscura y mi persona. Veo lleno de espanto que las 5 cabezas retroceden iracundas, lanzando rugidos que rasgan el aire. Es cierto, no logran traspasar a mi volátil hermana, y el contorno de la reina empieza a desvanecerse. Sigue en su templo, convertida en una mera sombra de maldad, pero percibo que su poder es enorme. Se abalanza sobre Hasla. Echo a correr sin rumbo, al límite de mi resistencia, y siento que la joya verde arde en mi pecho. Corro hasta que todo se toma negro. Berem enmudeció. El sudor surcaba sus pómulos como si realmente acabase de emprender una desenfrenada fuga. Ninguno de los compañeros profirió el más mínimo comentario, se diría que el relato les había transformado en piedras tan inertes como los peñascos que cercaban la losa negra. Al fin Berem emitió un entrecortado suspiro. Centró sus extraviados ojos y les vio de nuevo expectantes, a su alrededor. Se desarrolla entonces un largo periodo de mi vida del que nada sé. Cuando recobré el conocimiento había envejecido, estaba tal como ahora me veis. Al principio me dije que había sufrido una pesadilla, un sueño delirante, pero al sentir la joya verde bullendo en mi pecho, comprendí que era real. No tenía la menor idea de dónde me encontraba, quizá había recorrido los
con fines de KRYNN en mi errabundo deambular. Anhelaba desesperadamente regresar a Neraka. Sin embargo, era el único lugar que no podía visitar, me faltaba valor para intentarlo. He viajado durante décadas sin conocer la paz ni el descanso, muriendo a cada trecho para volver a nacer. Oía en todas partes rumores sobre oscuros sucesos que devastaban nuestra tierra, y sabía que yo era el único culpable. Aparecieron los dragones del mal y las hordas que los acompañan, sumiéndome en el desaliento pues no podía sustraerme a su significado. Resultaba obvio que la reina había alcanzado la cumbre de su poder e intentaba conquistar el mundo. Solo falta una pieza en su esquema, mi persona. ¿Por qué? No estoy seguro, aunque a veces tengo la sensación de cerrar una puerta a alguien que se afana en forzarla. Estoy cansado, su voz pareció quebrarse. Extenuado. No resisto más, quiero que concluya esta lucha. Dejó caer la cabeza para subrayar su estado, mientras los compañeros lo observaban sin acertar a proferir palabra. Trataban de hallarle sentido a una historia semejante a esas leyendas que se cuentan en las casas rurales por la noche, alrededor de una fogata. Sin embargo, todos comprendían que aquella fábula era real. ¿Qué has de hacer para cerrar esa puerta?, preguntó Tanis. Lo ignoro, respondió Berem con voz ahogada. Todo lo que sé es que una fuerza invisible me atrae hacia Neraka, pese a tratarse de la única ciudad sobre la faz de KRYNN donde no oso poner los pies. Por eso huí de vosotros. Pronto entrarás en ella, afirmó Tanis, despacio pero firmemente. Lo harás en nuestra compañía, te apoyaremos. No estarás solo. Berem se estremeció y meneó la cabeza, pero pronto cesó de tiritar para alzar el rostro y exclamar con el rostro enrojecido. Sí. No soporto más esta situación. Espero que me protegeréis. Haremos cuanto podamos, le reconfortó Tanis sin apartar la vista de Caramon, que puso los ojos en blanco y dio media vuelta. Será mejor que busquemos la salida. Ya la he hallado, anunció el hombre eterno. Me disponía a abandonar este paraje cuando oí el grito del enano. Es por aquí, explicó, señalando una angosta fisura entre dos rocas. El guerrero suspiró, a la vez que contemplaba los arañazos de sus brazos. Uno tras otro, los compañeros se introdujeron en la hendidura. Tanis fue el último y, antes de iniciar la marcha, miró hacia atrás para escudriñar una vez más aquel desolado lugar. La noche se cernía sobre él, oscureciéndose el cielo hasta asumir tonos rojizos que no tardaron en tornarse negros. Las extrañas rocas fueron envueltas por la creciente penumbra, que ocultaba ahora la losa de piedra donde habían desaparecido Fisban y el enano. Al semielfo se le antojaba extraño pensar en Flint como alguien a quien no volvería a ver. Un gran vacío agitaba sus entrañas, a cada momento esperaba oír los gruñidos del enano quejándose de sus numerosos sinsabores o peleando con el Kender. Durante unos instantes Tanis luchó contra sí mismo en un intento de aferrarse a la imagen de su amigo, mas tuvo que ceder y asumir su desaparición. Se adentró al fin en la rocosa fisura mientras se despedía para siempre de la morada de los dioses. Una vez descubierta la senda, siguieron su trazado hasta llegar a una pequeña cueva. Se apiñaron en el interior sin atreverse a encender una fogata a causa de la proximidad de Neraka, núcleo del poder de los ejércitos de los dragones, y tomaron unos frutos secos, único resto de sus provisiones. Durante un rato nadie despegó los labios, pero al fin comenzaron a hablar de Flint, aceptando la separación como había hecho Tanis. Sus recuerdos se centraron en el aspecto feliz de la rica y azarosa vida del compañero. Rieron de buena gana cuando Caramon evocó la desastrosa aventura en la que él volcó la barca, mientras trataba de atrapar un pez con la mano, arrojando a Flint al agua. El semielfo recordó cómo se habían conocido Taz y el enano cuando el Kender huía, accidentalmente, con un brazalete confeccionado por este último a fin de venderlo en una feria. Taike enumeró las bonitas bagatelas que le había hecho, relató su amabilidad al recogerla en su propia casa tras la desaparición de su padre, hasta que Otik le proporcionó un trabajo y un techo donde cobijarse. Estas y otras muchas vivencias animaron su velada de tal modo que, al caer la noche, el punzante aguijón del dolor se dio a una añoranza de la que no sería fácil desprenderse. Así fue para la mayoría. Muy tarde, en la penosa vigilia de la madrugada, Taz Leof permanecía apostado junto a la boca
de la gruta en la absorta contemplación de las estrellas. Sujetaba el yelmo de Flint con sus pequeñas manos, dejando que las lágrimas bañaran sus pómulos sin tratar de reprimirlas, y musitando un antiquísimo canto, propio de los de su raza.